Maite Eskarmendi ezkerra naiz, kazetaria eta komunikatzailea. Nire bizitza profesionala gehien bat euskeraz burutzen dut, erderaz bai, baina askotan eta hain gertu egonda frantsesa jakitea ere faltan bota dut, pena bada ez jakitea. Pues la verdad es que no he tenido mucha relación con el francés. Recuerdo que cuando estudiaba EGB justo me tocó el cambio, ¿no? Porque entonces estudiaba francés, mi hermano empezó estudiando francés y justo hicieron el cambio cuando nos tocaba estudiar una tercera lengua y ya es cuando introdujeron el inglés, estoy hablando ya de hace unos cuantos años. Entonces, bueno, pues también lo salté un poquito por alto. Mi mamá hablaba un poquito de francés, entonces, bueno, en casa ella nos solía decir algunas palabras, pero la verdad es que, pues que nunca lo he practicado y no sentía tampoco que realmente que me hiciera falta. Sí que es verdad que hace unos años me fui a vivir a Irún, pasé una temporada de Irún, vivía muy cerca de la Muga y entonces sí que pasaba más por Iparralde y hacía más vida por Iparralde y ahí sí que es verdad que me daba pena, ¿no? Porque bueno, yo soy bastante lanzada y me lanzo y les digo cosas, igual era bonjour y era de tarde o era... Pero bueno, sí que ahí sí que eché en falta y me pareció una pena que, bueno, pues que no se hubiera incluido también, o que por lo menos aunque se hubiera incluido el inglés, no hubieran descartado el francés al estar tan cerca y porque luego al final te das cuenta que, bueno, pues tanto profesionalmente como a la hora de relacionarte, pues si hubiera tenido el francés o lo hubiera aprendido en su día, pues posiblemente hubiera podido abarcar, pues bueno, pues más territorio, por decirlo de alguna manera. Y también relacionarme, por supuesto, con la gente de allí, ¿no? Pues bueno, al final sí que creo que es una pena que viviendo tan cerca los niños y las niñas hoy en día no aprendan el francés, no lo tengan integrado. El inglés está muy bien, evidentemente, pero estando tan cerca, vuelvo a decir, además, bueno, pues tener idiomas al final es... Ahora que comentas lo de los niños, justamente yo estoy dando unas clases de teatro a niños y no sé cómo salió el tema y me decían, ¿tú sabes francés y tal y hablas francés? Y yo, sí y tal, y háblanos un poco. Y ellos me decían que no tienen el francés, interés cero, o sea, era como algo como... Y de hecho, hicieron algún comentario como, sí, pues el año que viene tenemos opcional para coger, y decían, bueno, yo matemáticas antes que... Y era como, yo me daba con la cabeza contra matemáticas, vamos, teniendo el francés, bueno, en fin. Entonces como que, sí, no sé si antes también comentábamos, que hay esta percepción de con el francés como una cosa de, qué pereza y tal, y... No sé, más allá de que te guste o no, ¿no? Y lo que dices tú, al final, algo como súper práctico, ¿no? Sí, Estando aquí al lado, yo creo que si hacemos una batalla de gente del otro lado de la Muga y nosotros, nos arrasan, ¿eh? Sí, no se suelen esforzar mucho muchas veces cuando vienen aquí, en castellano, yo por lo menos lo que me ha tocado, pero sí, posiblemente sí que controlen más. Sí que es verdad que hay mucha gente que vive en la zona del Bidasoa, de Irún, pues que muchos han estudiado en Hendaya, o hay muchos también que viven en Hendaya y sí que controlan más. Nosotros siendo de aquí de Donosti, bueno, yo por lo menos, que también estás al lado, pues tampoco teníamos costumbre de ir a Iparralde, ¿no? Yo cuando era chiqui allí era todo más barato, y entonces los levis y... El dentista. El dentista. Nosotros, o sea, yo antes se me olvidó comentar, pero uno de los estos era el dentista, sí. Aparte del Club d'Ogote, más o era el dentista. Solía ser el dentista. A Saint-Jean, a Don Iván Eloizune. Homeópata que va, los homeópatas también vaya. Ibas a Iparralde y luego pues a comprar, ¿no? Carrefour. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños que era como una aventura, ¿no? Kiabi. Ir al otro lado y ahí era, bueno, en ese caso era la mala que se manejaba, sí, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que bueno, que con los años sí que me he dado cuenta y más cuando he vivido cerca de, bueno, en Irún, en la Muga, de decir, jo, qué pena no haberlo aprendido, ¿no? O por lo menos haber tenido el interés de hacerlo, que bueno, aunque no te lo enseñen en la ikastola, pues uno puede tener también esa griña, ¿no? Sí, está claro. No, lo que pasa es que un idioma al final te pide esfuerzo, dedicación y continuidad. O sea, un idioma pide continuidad y eso es súper básico y al final para todos no es fácil también, hay que decir, porque trabajo, familia o lo que sea y yo qué sé.
Lo que está bien es que, bueno, dicen que cuando eres pequeño no eres mucho más esponja, ¿no? Sí, Y tienes muchas más facilidad para los idiomas y para todo. Entonces, por eso me parece, ¿no?, que sí que se debería de incluir, pues precisamente por eso, por la cercanía, por el uso y de cara a futuro también, pues te abre unos nuevos horizontes, ¿no? Depende de qué profesión tengas o cuáles sean tus inquietudes o... A mí personalmente el francés, sin comerlo ni beberlo, me ha dado un mogollón de oportunidades profesionales. Ahí está. Estaba comentando que estuve 3-4 años trabajando en una compañía de teatro en Bayona, entre otras cosas porque tenía el idioma. Y a día de hoy sigo trabajando a caballo entre Euskal Herria y Suiza, pues por el idioma también. Doy clases esporádicamente particulares de francés. O sea, fíjate tú hasta qué punto me da de comer un poco el idioma, ¿no? O sea que... No, y es que es verdad, y es la buena al final, porque es una forma también de limitarte, ¿no? Te limita a que, bueno, pues que te quedas aquí, pero teniéndolo tan cerca y habiendo tantas oportunidades fuera también, ¿no? Bueno, al final el idioma lo que te da es libertad y oportunidades, y sea cual sea, en este caso es el francés, pues que también evidentemente por cercanía, pero es muy importante. Sí, cualquier idioma, sí, está claro.